La gracia de Dios, ¿cómo podemos nosotros entender la gracia de Dios? Yo entiendo la gracia de Dios, según lo que está en la Escritura, como un regalo, producto de la esclavitud. Eras esclavo y ahora eres libre. La gracia de Dios es libertad. Estábamos esclavos de nuestra carne. Cuando eres esclavo de algo es que no puedes soltarte, no puedes liberarte, no puedes sino hacer lo que el que está por encima de ti, que en este caso son las tinieblas, la maldad, el pecado. El pecado era el que señoreaba la vida del hombre natural, de la época de antes de Cristo y después de Cristo también. Porque cuando nacemos en pecado, producto del pecado original, y somos esclavos de una vez, inmediatamente esclavos. No hay nada que te impulse, no hay una necesidad, no hay nadie que te esté obligando. Simplemente estás en esclavitud y el pecado nace por sí solo en ti. Nadie te está obligando a pecar, tú mismo pecas. Nadie te está obligando a un impulso de la concupiscencia de tu corazón, tú mismo. Permaneces bajo el control de la concupiscencia de tu corazón, permaneces bajo el señorío de la iniquidad. Nos es imposible, en otras palabras, acercarnos a Dios porque Dios es santo y la santidad es la separación total del pecado. Una persona que es santa, en este caso Dios, está separado totalmente del pecado, separado totalmente de la iniquidad, separado totalmente de las tinieblas. Y Dios pone la gracia en funcionamiento para que tú y yo seamos libres. La gracia no es un salón para pecar, la gracia no es un espacio de tiempo donde nosotros vamos a estar allí viendo si nos conviene pecar o no. La gracia es que Dios te hace libre y no por tus obras, no por quien tú eres, no por tu conocimiento, no por tu mucho saber. Inclusive si sabes mucho de la escritura, puedes estar pecando. Los frutos, el fruto de Dios te muestra y te dice que Dios está en santidad, porque Dios no practica el pecado, Dios no anda en pecado, Dios no anda en oscuridad, Dios aborrece las tinieblas. En Él solamente hay luz. Entonces, la gracia de Dios es libertad en Cristo Jesús. No es un tiempo, como lo digo anteriormente, no es un lugar, no es un salón que nos permita estar allí pecando o andando en tinieblas. No, es pura libertad. Por eso el apóstol en la escritura lo dice en Hebreos, que tengamos cuidado de no deslizarnos, no sea que perdamos la gracia, porque perdemos la libertad en Cristo Jesús. Y debemos permanecer en libertad. Es lo que el Señor nos está diciendo todo el tiempo, que permanezcamos en libertad en Cristo Jesús. Una libertad que solamente encontramos en el Espíritu, viviendo para el Espíritu. En este punto entonces usamos el término de la carne, vivir para el Espíritu. Pero cuando hablamos de la carne, si leemos las Escrituras, nos damos cuenta que no se refiere al hueso o a la carne física como tal,
Se refiere a cosas internas que están en el corazón que te motivan a pecar. Y si pecas, te separas de Dios. Si pecas, pierdes la libertad. Si pecas, te mantienes en oscuridad, te mantienes en tinieblas y te vuelves a separar de Dios. Aborreces a Dios y prácticamente le dices a Dios, echa tu gracia para allá, no quiero ser libre, quiero seguir siendo esclavo. ¿De qué? De lo malo. Porque quizás a lo mejor te genera una sensación o lo has aprendido o te genera algún bienestar. Pero el Señor te dice que mantengas la libertad en Cristo Jesús. Sin esa libertad no podemos ser salvos. Si no permanecemos en libertad no vamos a poder ser salvos. Hablándote de la gracia de Dios. Lo dice la Escritura, mira lo que dice en Tito, en el capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Dios manifiesta su gracia, ¿para qué? Para salvación. Y si eres salvo es porque eres libre. Algo que no es por las obras, para que nadie se justifique. Porque a la gente le gusta hacer obras. Al ser humano le gusta hacer obras, le gusta trabajar para ganar dinero. Y muchas veces el hombre natural quiere también ganarse la salvación. Y no te puedes ganar la salvación. Solamente podemos mantenernos en libertad y ser salvos en la medida que nos mantenemos en la libertad según Cristo Jesús, aprendiendo de Él, añadiendo a nuestra vida, a nuestro caminar, el conocimiento de Dios para que alumbre tus pasos. La palabra de Dios es la que va a alumbrar tus pasos. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Pero más allá de esas cosas que alumbran nuestros pies para caminar, está tu corazón. Y el Señor va circuncidando tu corazón a medida que vas andando, porque estamos en un proceso de santificación. Un proceso de santificación que no es tampoco según las obras, sino según el Espíritu Santo de Dios transformando la vida del creyente. Es un proceso de transformación, un proceso de renovación, un proceso de libertad de la esclavitud, donde estabas sujeto a las cosas de la carne, donde estabas sujeto a la mentira, donde estabas sujeto a la fornicación. Es como que no podías hacer otra cosa. Vives para fornicar, vives para mentir, vives para murmurar, vives para calumniar. Y así sucesivamente cualquier cantidad de cosas que hay en este mundo y que hay dentro de nuestro corazón, que vinieron allí, que inclusive ni siquiera fueron enseñadas. Venían dentro del corazón y fueron reforzadas en la medida que fuimos viendo también a los demás hacer lo mismo. Permanecíamos en esclavitud. Por medio de la gracia somos libres. Por medio del sacrificio de Jesús. No porque lo hayamos recibido porque hicimos obras buenas, porque todos hacíamos lo malo. Dios vio a los hombres, a todos, y todas las cosas que hacían eran malas, lo que nos apartaba directamente de su santidad. No tiene nada que ver con la misericordia de Dios. El pecado te aparta de Dios. Dios es misericordioso y en la misericordia Él envía a su Hijo para que tú y yo seamos salvos. Pero el pecado te sigue separando de Dios. Si lo sigues haciendo, si sigues practicando. Mira, en el Antiguo Testamento se hablaba de que no matarás. No matarás. Ok, algo físico. Pero cuando vino Jesús, Jesús dijo, no solamente no matarás,
sino que no odiarás. Y cuando ves la diferencia de matar y la diferencia de odiar, ves que el matar, que es algo físico, sale de lo interno del corazón del hombre, en los pensamientos, en la concupiscencia del corazón. Y allí quiere Dios hacerte libre y quiere que permanezcas en libertad. ¿Cómo que Jesucristo dio su vida por ti para que fueras libre y nosotros todavía renunciamos a esa libertad? No podemos renunciar a esa libertad. Tenemos que enseñar y tenemos que practicar un verdadero arrepentimiento, que el fruto del verdadero arrepentimiento sea la falta de pecado, la ausencia del pecado en la vida del cristiano. El proceso de santificación para que seas santo radica es allí, no en la gracia, no radica en la gracia como tal, de que por gracia son salvos. La gracia es que eres libre, totalmente libre en Cristo Jesús, pero tienes que mantener tu libertad. Y ahí está el proceso de santificación donde el Espíritu Santo de Dios, este amigo, este consolador, el Espíritu Santo de Dios, circuncidando tu corazón a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de Dios, a través de la sabiduría que está escondida en Cristo Jesús. No es un proceso producto de las obras, porque de otra manera nos gloriaríamos ante Dios y le diríamos a Dios: el año pasado me porté muy bien, hice todo lo que me pediste. No, es la ausencia de pecado la que nos permite mantenernos en libertad en Cristo Jesús. Mira lo que dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres, no tiene nada que ver si hiciste lo bueno o hiciste lo malo desde una perspectiva humana, porque desde la perspectiva celestial Dios dice que todos hicieron lo malo. Entonces, si tú humanamente dices que haces lo bueno, te pones en un nivel más alto. Y la palabra dice que de Dios dice: no se hagan sabios en su propia opinión, háganse inferiores a los demás. El Señor nos manda a pensar como Él, a andar como Él, no como los hombres. Y dice en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar por sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor hoy nos exhorta nuevamente y nos habla de la gracia de Dios y nos habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús para que la mantengamos. No para que utilicemos el nombre o el término gracia para establecer un tiempo o un salón donde podemos estar pecando, amando la carne, permaneciendo en esclavitud con la carne. No, todo lo contrario. La gracia de Dios es libertad en Cristo Jesús. Y la gracia de Dios se mantiene
En otras palabras, te mantienes libre en Cristo Jesús cuando vives según el conocimiento de Dios, según la sabiduría de Dios, según el Espíritu Santo de Dios. No según el mundo, no según la vanidad del mundo, no según el conocimiento del mundo, no según religión, no según filosofía de hombre, sino en base al único conocimiento que te va a llevar a la vida eterna, que es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Esa palabra eterna, esa palabra viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que te convence y que te guía por todos los caminos para que andes, vivas en comunión con Dios, en coinonía con Dios, una relación con Dios que te permite estar en santidad y justo con un corazón recto ante los ojos de Dios. No es más allá lo que Dios quiera de ti, sino un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado es un corazón que se abre, un corazón receptivo, un corazón dispuesto a practicar la palabra de Dios en su vida, a asumir esa palabra en su mente, en su corazón, en su vida y ponerla en práctica, ponerla por obra. De otra manera, echamos a un lado la gracia si no practicamos la palabra de Dios. Si no vivimos conforme a ese conocimiento, echamos a un lado la gracia de Dios y la libertad de Dios, la libertad que hay en Cristo Jesús, la echamos a un lado y volvemos a retroceder, volvemos a echar atrás a los caminos que no nos convienen. Mantengamos nuestra libertad en Cristo Jesús. Mantengamos nuestra libertad en Cristo Jesús con el conocimiento de Dios, viviendo según esa sabiduría que está en Cristo Jesús. En este punto quiero decirte que ninguna de las cosas de Dios no las podemos ganar, nada. La misericordia de Dios no la podemos ganar, no nos podemos ganar la bondad de Dios, no nos podemos ganar la gracia de Dios, no nos podemos ganar la libertad en Cristo Jesús. Nada es comprable, no podemos comprarle algo a Dios, no podemos ganarnos algo por el mucho trabajar, por el mucho esfuerzo. Es solamente que Dios nos dice hoy que si permanecemos en sus caminos y utilizamos su sabiduría en nuestro corazón para caminar y andar con Él, la misericordia de Dios permanece en ti. La bondad de Dios permanece en ti. La gracia de Dios permanece en ti. Y la libertad en Cristo Jesús permanece en ti. Nada que te puedas ganar, nada que puedas comprar. Simplemente aprovechar el regalo inmerecido de Dios para ti, para mí, para los que están aquí ahorita en esta tierra y mantenerlo. Mantener la libertad en Cristo Jesús, la cual solamente es posible si vivimos según el conocimiento de Dios. Si vivimos según la sabiduría de Dios. Si vivimos en comunión con el Espíritu Santo de Dios, quien te guía, quien te convence, quien te redarguye, para que ese andar y ese caminar, ese vivir con Cristo Jesús sea efectivo. Desde la carne no vas a poder agradar a Dios, porque la carne quiere ganarse las cosas. Desde el Espíritu te humillas,
aceptas el regalo y vives y caminas con Dios. ¿Según qué? Según su conocimiento, según su sabiduría. Esa es la clave. Ese es el secreto para mantener la libertad en Cristo Jesús. El conocimiento de Dios, que fue revelado por medio de Jesucristo. En el tiempo antiguo, la gente indagó, la gente se preguntó, ¿cómo será esto? Hoy, tú que estás escuchando esto, sabes que el conocimiento de Dios te ayuda a mantenerte en libertad. Y ese mismo conocimiento te va a llevar a la vida eterna. Vivamos pues entonces según ese conocimiento y neguémonos a nosotros mismos, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder vivir según este conocimiento, para poder rechazar todas las cosas que el mundo nos ofrece. Tenemos que vivir a través de esa sabiduría, de ese conocimiento. Y no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, que Jesús dijo, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas, el Espíritu Santo los guiará, el Espíritu Santo les enseñará. Entonces, busquemos pues al que nos puede guiar, al que nos puede enseñar, al que nos puede convencer de las cosas que no tenemos que hacer. El Espíritu Santo de Dios. No aborrezcamos la gracia, pecando, mantengámonos en libertad en Cristo Jesús.